Muchas gracias. De la misma forma, de pie, les invito a que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 13, del 1 al 12. Vamos a dar inicio. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Oremos, hermanos.
Padre Santo, te damos las gracias por tu hermosa palabra. En este momento pedimos unción por el anciano, por la vida del anciano Lenin Guzmán. Pedimos que tú te manifiestes en esta prédica a través de su mensaje, que podamos entender este mensaje a través del Espíritu Santo. En ti dejamos esta prédica y te alabamos en todo momento. Amén. Buenos días, querida iglesia. Qué gusto estar aquí a los 3 meses. ¿Saben qué día es hoy? No la fecha, sino que se celebra. Sí, ¿qué es? 27, ¿qué es? Es el primer día del Adviento. El tiempo de preparación para la Navidad. Entonces, ya el hermano Pablito, porque es más pequeño, ¿no? Ya anunció que el coro se está preparando y yo les animo a que se unan más, porque es un tiempo muy especial. Hace unos años recuerdo que el pastor nos inició con esto del Adviento y cada domingo teníamos un mensaje especial en relación a esta fecha. Bueno, mis queridos hermanos, ustedes saben que a mí me gusta hacer preguntas. No, esta vez no voy a hacer preguntas sobre el conocimiento bíblico, pero más bien de los hábitos que tenemos como cristianos. Quisiera saber quién ha estado orando por la santidad de la iglesia, la santidad del pastor, del cuerpo pastoral, de los hermanos de la alabanza y de toda la iglesia en general. Bien. Bueno. Y ahora quisiera preguntar, ¿cuándo fue la última vez que ustedes ayunaron? No hay ni una sola mano levantada. Debería estar la de Maggie, porque juntos tenemos el hábito de ayunar una vez por mes. Veamos un poco lo que dice la palabra de Dios en relación a esto. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, está hablando el Señor a sus discípulos, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y un poquito más abajo, en Mateo 6:16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor Jesús da la misma importancia a la oración y al ayuno. En la historia de la iglesia se ha ido perdiendo esta magnífica costumbre del ayuno. Hermanos, la oración nos acerca a Dios y el ayuno nos aleja del mundo. El día que usted ayuna, tiene más tiempo para orar, para estar más cerca del Señor y una disposición de espíritu mucho más grande. Las iglesias han interpretado este pasaje que los fariseos le preguntan al Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y el Señor le dice, porque están de bodas, aquí está el novio. Y entonces, pero dice el Señor, pero ya llegarán momentos en que el novio no estará y tendrán que ayunar. Pero se ha perdido este hábito cristiano que yo espero que algún día lo volvamos a retomar, porque el ayuno y la oración son potentes, hermano. El poder de Dios se siente cuando uno dispone de dejar la carne por el Espíritu. No es para
obtener milagros del Señor, pero sí para estar más sensibles espiritualmente, para estar dispuestos. Fíjese, el tiempo de desayuno, no, ya no, voy a orar. El tiempo de almuerzo, ya no tengo, ya voy a orar. El tiempo de la cena, igual. Es un tiempo muy, muy especial. Y vemos aquí en este ejemplo de la iglesia de Antioquía. Yo quisiera que Paul, por favor, si me puede poner la lámina que le pedí. Esta iglesia de Antioquía. La ciudad de Antioquía fue construida en homenaje a uno de los 16 Antíocos, ¿no?, que fueron gobernadores. Está situada exactamente aquí. Actualmente pertenece a Turquía. Una ciudad grandiosa, porque como cuando construían estas ciudades en homenaje al emperador, en homenaje al rey, en homenaje al jefe, lo hacían de una forma extraordinaria. En la época que leímos esta mañana, Antioquía tenía 50,000 judíos viviendo ahí, más todos, naturalmente, todos los gentiles que eran de esa área. Pero imagínense 50,000 judíos viviendo acá. Y le pedí esta lámina porque vamos a ver lo que se llama el primer viaje misionero. Pero este trozo que hemos leído, del 1 al 12 del capítulo 13, yo le llamo más bien la primera iglesia misionera. No es solo el hecho de que Pablo o Saulo, como se le llama todavía, no, junto con Bernabé, como hemos leído, haya atravesado una parte del Mediterráneo, llegado a Chipre, hasta Pafos, que es lo que esta mañana nos toca ver. No. Y la Biblia le llama el primer viaje misionero, estos títulos puestos por los hombres. Pero esta porción es la primera iglesia misionera. Estudiando estos días, me encontré con algo. Yo soy ignorante en muchas cosas de la Biblia, hermanos, y de la historia del cristianismo. Pero estoy seguro que alguien conoce aquí qué es la Didache. ¿Alguien conoce qué es la Didache? Yo tampoco conocí hasta hace 15 días. Pero la Didache fue el primer manual de cómo manejar las iglesias. Y fue traducido a una serie de idiomas, mis hermanos. Pero fue perdiendo importancia conforme los siglos fueron transcurriendo, conforme la iglesia se secularizó. Pero la Didache nos enseña cómo bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tal como dice la Biblia, pero da las instrucciones en qué tipo de agua, cómo hacerlo, etc. Da instrucciones claras y precisas de cómo realizar la Santa Cena, porque al principio la cena era una cena. Y en un momento partían pan y tomaban vino, pero hacer la Santa Cena como lo hacemos hasta ahora es producto de esto. ¿Y esto dónde nació esta famosa Didache? En Antioquía, en esta ciudad importantísima. Y hay cosas así muy interesantes de esta iglesia. Fue la primera iglesia misionera, la iglesia que escribió la Didache, la iglesia que reemplazó a Jerusalén, porque huyeron todos cuando Esteban fue asesinado. Se quedaron los apóstoles, pero todos los demás fueron. Y muy interesante lo que nos dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Es decir, ya habían formado realmente una iglesia sólida espiritualmente. Entre ellos Bernabé. Ya vimos a Bernabé desde el capítulo 5 de Hechos, cuando él, que es un descendiente de Leví, de la tribu de Leví, vende un terreno y da como ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Luego hemos visto a Bernabé en varios
pasajes hasta la semana pasada, que vemos que Bernabé, junto con Saulo y Juan, tomaron ofrenda de Antioquía y le llevaron a Jerusalén, a Judea, porque había hambre ahí. Imagínense qué iglesia. Recién comenzaba la iglesia y ya ofrendaba. Una iglesia fuerte espiritualmente, porque ahí se ve la generosidad del hombre. Saben que eso es temporal, las cosas, pero necesarias. Y entonces dispuestos a dar. Simón, el que se llamaba Níger, el otro profeta. Níger significa negro. Ustedes saben, en África hay dos países, Níger mismo, la capital Niamey, hermosa ciudad por el sitio que está en el puro desierto con un gran río, paradoja, es una paradoja, ¿no? Que está en el desierto y hay un gran río, el río Níger, donde hay hipopótamos, se pueden imaginar, en el centro del África. Y es un país 100% de tribus negras, se llama Níger. Y el otro país es Nigeria, que también viene de Níger, que significa negro. Entonces Simón, el que se llamaba Níger. Pueden imaginarse ustedes, se cumple lo que dice el Señor, que va a reunir de toda lengua, de toda nación, para elevar el nombre del Señor. Él era de otro color, no era blanco, o como tenemos el estereotipo del Señor Jesús, rubio, de ojos azules. Puede que haya sido así, puede que no. La Biblia dice que fue el varón más hermoso. Y ahí nos quedamos. No lo describe la Biblia. No. Pero había negros en esta iglesia de Antioquía que habían venido desde el África. Lucio de Cirene. ¿Qué es Cirene? Ya habíamos visto varias veces. Cirene es Libia. Pero también de piel oscura y de otras lenguas. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. La semana pasada el pastor nos explicó todo este grupo de los Herodes, ¿no? Herodes el Grande, y después llegamos a Herodes el tetrarca, es decir, que tuvo solo una parte del territorio para gobernar. Pero fíjense, Manaén que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Esos son los caminos del Señor. El uno escogió el buen camino, Manaén, habiendo tenido la misma educación. Y a veces eso pasa en las familias. Un hijo toma el buen camino, Manaén, y el otro toma el mal camino como Herodes. Se crearon juntos. Pero esos son los caminos del Señor. Y Saulo. Todos conocemos a Saulo. También nos enteramos la semana pasada que Bernabé, Saulo y Juan Marcos estaban en la iglesia de Antioquía después de haber regresado dando esta ofrenda. En ese momento estaban ahí. Y Saulo y Bernabé, probablemente los dos valores más importantes, más relevantes de la iglesia de Antioquía. De los otros no sabemos qué hicieron, pero si sabemos de Bernabé, ¿sí? De Pablo, no podemos abundar más porque todo el mundo sabe este gran apóstol, este gran hombre de Dios. Entonces, estas dos personas. Me pongo a pensar en la generosidad de la iglesia de Antioquía. Tan fuerte era espiritualmente, porque estamos viendo el primer viaje misionero. La iglesia está dispuesta a dar 2 de sus mejores miembros para que salgan en misión y se queden en la iglesia sin estas personas. Es la pregunta que debemos de hacernos siempre. Los misioneros tienen que ser los mejores de la iglesia. Pero esta iglesia fue la primera que dio ese paso. ¡Qué generosidad de iglesia! Yo no quisiera que nuestro pastor se mueva de aquí. Francamente, les digo. No quisiera. Pero si el Señor le hace un llamado a que vaya y sea misionero en otra parte, bueno, esas son las cosas de Dios. Tenemos que demostrar ahí también nuestra generosidad, nuestra valentía, nuestro valor, para darle el paso y decir, vamos a buscar a alguien
que puede estar a la altura del pastor, puede estar aquí mismo o fuera, y ya lo veremos. Pero es duro deshacerse de quien dirige, de quien sabe más, de quien, como era el caso de Saulo y de Bernabé. Y eso hizo la iglesia de Antioquía. Dice, ministrando estos profetas y maestros, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No creo que la congregación haya oído una voz del Espíritu Santo. Hermanos, hay que enviar a Roberto Proaño a Suiza, porque ahora donde más se necesita, paradójicamente, donde más se necesita misioneros es donde el Evangelio vino, Europa. Se ha secularizado tanto, la gente es tan resistente. No necesitas, hermano, ahora ir a China, al África, ahí hay misioneros. Este continente que se está perdiendo para Cristo. Digamos este ejemplo, ¿no? No creo que el Espíritu Santo haya lanzado esta voz así, pero todo el mundo se sintió y sabía, porque el Espíritu Santo así nos habla, sabemos en el corazón. Él nos da estas guías de que aparten a Saulo y a Bernabé para la obra a los que le llamaron. Ya vimos, hermanos, cuando Pablo se encuentra con el Señor, se queda ciego y después pide a Ananías, un cristiano en Damasco, que está más al sur, que vaya y dice, yo he separado a este hombre. Ese fue el llamado original. Pero el momento en que el Señor le está diciendo aquí, apartadme, es el ya. Es ahora. Ahora comienza su misión. Porque después de la conversión de Pablo, pasaron 5 años y hoy día justo esta mañana estaba leyendo que probablemente 10, hasta que él se hizo, ya se unió definitivamente cuando Bernabé le fue a buscar aquí en Tarso y le llevó a Antioquía y él fue parte de los profetas y maestros, ¿verdad? Pasaron 10 años desde la conversión hasta que Pablo comenzó su ministerio. Sabemos que pasó 3 años en Arabia, que regresó a 2 o 3 años, que regresó a Tarso, y en realidad él se estuvo preparando, recibiendo instrucciones claras y precisas del Espíritu Santo para cumplir con esta obra fantástica de Pablo. Él hizo algo extraordinario, pero fue un tiempo de preparación. Pero en este momento, el Señor le dice ya es hora de que salgas de misión. Apartadme junto con Bernabé para que cumplan con la obra. Pero dice, estaban ministrando. Y a veces no sabemos de esta terminología. ¿Qué es ministrar, hermanos? Ministrar es hacer lo que le agrada y le honra al Señor. Adorar, alabar, orar y escuchar y honrar a Dios. Aquí en la iglesia nos ministramos los unos a los otros, recibimos esta ministración de la parte del pastor, del cuerpo pastoral, de los alabantes. Todo esto pasaban esos ministrando y ayunando. La palabra traducida ministrando es aquella utilizada usualmente en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento traducido al griego, para el servicio de los sacerdotes y levitas. Pero ahora es para toda la iglesia. Nosotros nos ministramos. Cuando los alabantes están ahí, nosotros estamos escuchando. Sentimos esa unción especial porque elevamos sacrificio de alabanza al Señor. No, eso es ministrar, recibimos ministración. Por eso es que queremos alabantes de labios puros, que es para el Señor. Igualmente la persona que se para aquí, o en los manantiales,
aquel que dirige el manantial, y todos nos ministramos y oramos los unos por los otros. Como parte del servicio al Señor también estaban ayunando. Probablemente ayunaron porque sintieron la necesidad de buscar a Dios de una forma especial. Perdonen que les insiste. Creo en el ayuno. Practico el ayuno. No me gusta decirlo generalmente, pero el Señor me está dando esta oportunidad. Y yo os invito a la iglesia, individualmente o alguna vez tal vez como congregación. Hemos hecho en el pasado, sí lo hemos hecho, pero perdemos esta costumbre. Si asumimos que ayunaron y oraron por la necesidad que el mundo tenía de Jesús, podemos ver cómo Dios contestó su oración. Eso es obvio. Dios contestó esa oración. La oración con la que les despidieron. Entonces, habiendo ayunado y orado, nuevamente, 2 veces menciona, les impusieron las manos y los despidieron. Hay mucho temor en esto de la imposición de las manos porque ha habido un abuso de parte de algunas iglesias carismáticas, tipo pentecostal y otros. Vamos a imponer manos. Primero que la persona que impone las manos tiene que en realidad estar muy, muy pegada al Señor. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Pero aquí la imposición de manos que hacen los profetas y maestros a Saulo y a Bernabé es un símbolo de que la iglesia aprueba, de que la iglesia les envía. Más tarde, en el siguiente versículo, vemos que es el Espíritu Santo en realidad. Pero ellos eran solo instrumentos del Espíritu Santo consagrándoles como misioneros. Dice, la imposición de manos era una forma de hacer oficial el nombramiento para este trabajo. Ciertamente Bernabé y Saulo habían sido ordenados antes de esto, pero ahora estaban entrando a un área de ministerio diferente. Los despidieron, dice. Probablemente la distancia entre Antioquía y Seleucia, que es el puerto, es 25 kilómetros. Probablemente fueron a despedirlos hasta el puerto. La palabra de Dios no dice nada, y yo asumo que, dada la corta distancia, también había cristianos. Lo que a mí sí me sorprende es, en tan pocos años levantar una iglesia tan especial, y debe haber habido ahí cristianos. Entonces, esta cosa intencional de la iglesia, cuando decimos, vamos a hacer, esto se considera aquí en este caso el primer esfuerzo misionero en realidad. Es primera vez que la iglesia envía, porque había todos estos, también podríamos decir que eran misioneros, los que huyeron de la persecución, fueron misioneros. Se instalaron en diferentes sitios, fueron inclusive, dice que había también en Chipre. Sí, todo el área fue cubierta con una nueva diáspora, ya no de judíos esta vez, sino de cristianos que viajaron, eran misioneros, pero no enviados por la iglesia. Este caso del primer viaje de Pablo es debido a una iglesia misionera. Dice la palabra de Dios que solo pasaron y llegaron, navegaron, son como 200 kilómetros entre Seleucia y Salamina, que es el puerto donde desembocaron en Chipre. Sí saben que esta isla pertenece a 2 países. Un tercio norte pertenece actualmente a Turquía
Y los 2/3 sur es la República de Chipre, que es parte de la Unión Europea, una isla con gran desarrollo económico actualmente. Tiene mucho turismo y explota una serie de cosas. Y explota una serie de sitios arqueológicos para el turismo. Entonces, Bernabé y Saulo llegan a Salamina y ahí comienza su trabajo. El trabajo que ya sabemos cómo hacían los apóstoles en primer lugar. ¿A dónde iban? A las sinagogas. Porque sabían que les iban a recibir. Los días sábados a las personas de valor les daban la oportunidad de hablar. Y Pablo era conocido, hebreo de hebreos, educado a los pies de Gamaliel, una persona que tenía un conocimiento vastísimo, enorme, de toda la Torá y el Antiguo Testamento. Bien, pero él ya no llevó el mensaje de la Torá, sino el Evangelio. Y predicó en Salamina. No dice la palabra de Dios cuánto tiempo estuvieron ahí, pero probablemente por lo menos un sábado. Y luego de Salamina cruzaron la isla hasta llegar a Pafos. Esos eran ya los viajes que Pablo así comenzó y que luego fue costumbre para él. Él cubrió hasta el Finisterre, no olvidemos el fin de la tierra. Pafos. Pafos, una importante ciudad. Una importante ciudad, tanto que lo mencionan los grandes poetas de ese tiempo, como Virgilio, por ejemplo. En la Eneida menciona Pafos. Aquí, ¿qué pasaba? Estaba el templo de Venus, la Afrodita. Una ciudad, como en todos estos templos donde se rendía culto a la fecundidad, todo lo que es la reproducción, se practicaba la prostitución sagrada que le llamaban. Todo el mundo tenía trastornada su cabeza alrededor del sexo, porque eso iba a estimular a los dioses para que ellos sean generosos con la tierra. Entonces Pablo llega a Pafos. Otra característica de Pafos y de toda la isla. Había 2 clases de provincias en el Imperio Romano. La primera era donde había posibles levantamientos, ahí había tropas. Y esas las dirigía directamente el César. Es decir, o el triunvirato en el caso cuando había. Y las provincias que no tenían problemas de levantamientos o lo que sea. Y estaban dirigidos por procónsules. Como es el caso de acá. Y ya leímos que en Pafos había un procónsul llamado Sergio Paulo, ¿verdad? Es decir, era más bien un área bastante pacífica. Todos nos preguntamos por qué escogieron Chipre, por qué no fueron por acá. ¿Por qué? Porque ya también estudiamos que Bernabé era originario de Chipre. Y entonces, naturalmente, yo también le diría al pastor Roberto, vamos por Marruecos, que ahora ganó el fútbol, entre paréntesis. No, porque yo conozco, tengo amigos, etcétera, pero ese no es solo de paso. Y así va a ser, hasta llegar a Europa. Bueno. Pues, Bernabé era y la Biblia le menciona en este capítulo primero a Bernabé y luego a Saulo. Dice Bernabé y Saulo. Si lo pondríamos en categoría de grandes hombres de la palabra de Dios, los héroes de la palabra de Dios, naturalmente Pablo va primero y luego Saulo. No sería normal que diga Lenin y Roberto y Lenin, ¿no es cierto? Entonces, pero
¿Por qué? Porque Bernabé conocía bien, tenía sus familias, sus amigos, todo, y seguramente conocía por dónde llegar rápidamente de Salamina a Pafos. Cuando usted va en el nombre del Señor, casi siempre, hermanos, o siempre, hay alguien que quiere estorbar esto. Se llama Satanás, el diablo. Y algo que yo leí alguna vez, si todo va bien, ten cuidado, no va a ser de éxito. Si vas a encontrar tropiezo, ahí sí. Si sabes sobrepasar el tropiezo, ahí sí vas a tener éxito. Porque estás venciendo toda la oscuridad. Cuando llevas luz a la oscuridad, vas a tener tropiezo. Vas a tener problemas. Va a haber alguien que se oponga. Y entonces, llegando a Pafos, se encuentran con un personaje que tiene un nombre que nos deja con la boca abierta. Se llama Bar Jesús, hijo de Jesús, o de Josué, porque son sinónimos. Bar Jesús. Cualquiera se imagina encontrar a Bar Jesús, un aliado, ¿no? Para Saulo y Pablo. No, por el contrario. Este Bar Jesús se opone a su misión y era de las personas muy cercanas al procónsul Sergio Paulo. Entonces se opone para que la palabra de Dios llegue a este hombre. Pero la palabra de Dios le llama a Sergio Paulo varón prudente. Este varón prudente llama a Pablo, y aquí se le dice por primera vez, Pablo, ¿no? Y a Bernabé. En esa época la costumbre era tener dos nombres. Nosotros todavía seguimos acá, aunque ya las nuevas generaciones ponen uno solo. Después no sé qué van a hacer con tantas personas con el mismo nombre y apellido. Yo me quedaba sorprendido porque de mi generación yo era de los pocos Lenin. Había el doctor Lenin León, mi gran amigo, y Lenin Guzmán. 2 Lenin en toda la Facultad de Medicina durante toda mi carrera estudiantil. Ahora hay bastantes Lenin, pero es impresionante la cantidad de Lenin Guzmán que hay ahora. Entonces, en esa época ponían 2 nombres. Y el nombre hebreo de Pablo era Saulo, fue su nombre propio, pero también Pablo. No es que Saulo, la traducción es Pablo, como muchos tienen ese concepto y es erróneo. Saulo no significa Pablo, son 2 nombres diferentes. Saulo viene del nombre del rey Saúl. Y Pablo es un nombre romano que significa pequeño o chico. 2 nombres. Lenin, Rodolfo soy yo. Nada tiene que ver lo uno. Lenin no es traducción de Rodolfo, nunca así. Entonces así, Saulo y Pablo era el nombre. Y aquí comienza a decirle Pablo y después por el resto que iremos viendo en el libro de los Hechos es Pablo. Pero se asoma este señor, este famoso Bar Jesús, y se opone. Y yo creo que a Lucas se le hacía muy difícil seguir llamándole Bar Jesús, hijo de Jesús, y él prefirió usar el nombre de Elimas, que tampoco era el nombre de este señor, sino Elimas significa mago. No. Y en la Biblia, Dios habla hoy, le llaman brujo. Era un brujo. Y hacía dineros y todo, probablemente aconsejando al procónsul y leyéndole el futuro y diciéndole esto va a pasar, esto no va a pasar. Pero era un agente de Satanás que se opone a la obra de Pablo. Pero este varón prudente, este procónsul Sergio Paulo, llama a Bernabé y a Pablo, y ellos, porque quería conocer la palabra de Dios, dice David. Qué prudencia. Quería conocer la palabra de Dios. Tenía ya los toques del Espíritu Santo en su corazón.
de otra manera imposible. Y Pablo le enfrenta a Satanás, a este hombre. Le dice hijo del diablo. Dice, ¿por qué estorbas en el camino siempre? Te quedarás ciego esta vez. Pablo pasó por la misma situación, pero él se arrepintió y dijo, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Quién eres? ¿Qué debo hacer? Este hombre no. A Pablo a los 3 días, ya vimos hace un momento, recuperó la vista y a él, Elimas le dejan temporalmente también ciego. Es decir, es una forma muy, muy interesante. Pablo, a través de la ceguera, recupera la vista hacia la luz espiritual, no solo la luz física. Elimas se queda ciego espiritualmente, antes y después, porque no sé, la Biblia no dice nada que él se hubiera arrepentido. Viendo estas maravillas, dice la palabra de Dios, maravillándose este hombre prudente, creyó. Cree el procónsul. Como que llegamos al presidente de la República, hermano. No creo que haya sido por el milagro. Yo creo que se predicó, como solía hacer Pablo, el Evangelio, y él entendió de la gracia del Señor de ser salvo. Eso es la misión, hermano. Llevar la palabra de Dios a otros sitios, aunque se obstaculicen todos nuestros caminos. Hay este empeño de la iglesia. Yo sé, ya lo ha mencionado el pastor Proaño en numerosas ocasiones. Tenemos que hacer misión. Después de la visita que hicieron junto a algunos hermanos a este campamento del Puyo, su plan es que en lugar de estar en la noche haciendo juegos de entre hermanitos, que salgamos a evangelizar en esa ciudad del Puyo. Que salgamos allá, que compartamos la palabra, que saludemos con la gente, que vean la presencia de la iglesia. Eso es hacer misiones, hermano. No necesariamente trasladarse todo el tiempo. Su misión comienza en Judea, en su casa, en su vecindario, en su oficina de trabajo. Luego, Judea, su cantón, etcétera, su Samaria y hasta lo último la tierra. Que se cumpla esto del Puyo de esa manera. Que podamos salir. Que podamos dejar el confort de la silla de la iglesia, hermanos, para lanzarnos. Siempre me acuerdo del pasaje de Pedro en las aguas. Cuando en plena tormenta ven venir al Señor Jesús y piensan que es un fantasma. Y el Señor dice, tranquilo, soy yo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Él dejó el confort porque los otros estuvieron sentaditos esperando que el Señor Jesús venga y les diga, tranquilos, yo puedo calmar las aguas. Él siguió el paso. Aunque el Señor le dice, hombre de poca fe, tuvo una gran fe para bajar a caminar en el agua, hermanos. Después se encontró con los tropiezos que todo misionero se encuentra, que toda persona que toma una decisión se encuentra. Pero ahí está el Señor Jesús con la oración más corta de la Biblia, sálvame, Señor. Señor, sálvame. Y el Señor le levanta la mano. Ese es el poderoso Dios que tenemos, queridos hermanos. Amén. Vamos a levantarnos, ponernos de pie y a orar, hermanos. Padre de la gloria, te exaltamos y te alabamos esta mañana. Y gracias, Padre del cielo, por este tiempo. Gracias por concederme el privilegio de poder traer la meditación. Padre del cielo, que tengamos ese espíritu de misión, de compartir permanentemente el Evangelio en el barrio,
en la escuela de los hijos, donde quieras, Señor, donde tú nos pongas, donde tú nos llames. Y este sueño que se tiene de hacer del retiro de Siloé, también una campaña evangelística. Padre, ayúdanos Señor, en todo esto, que seamos dependientes de ti. Y si en el corazón de alguno de los hermanos está el ayunar por esto, Señor, que así sea. Ayúdanos en todo este caminar, Señor. Que nada sea por imposición, sino por el gozo que tenemos en nuestro corazón de ser salvos, de poder servirte, de poder avanzar día a día contigo, Padre. Ahora bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones